y vamos también a compartir pantalla. Ahí. Ahí está. Entonces, bueno, sean cordialmente bienvenidos a nuestra sesión síncrona de semana 2 del módulo 10. Les saluda Alma Piceno, asesora virtual a sus órdenes en este módulo, en el que pues revisamos las transformaciones en el mundo contemporáneo en el que vivimos. Y bueno, en esta semana pues vamos a revisar la segunda unidad, una segunda unidad pues muy interesante y con acontecimientos que pues nos ponen a pensar, nos dejan mucho de reflexión, de aprendizaje y bueno, que se refieren al mundo que se encontraba, que se encontraba en guerra y cómo pues esa segunda gran guerra mundial pues condujo a que el mundo lograra esta conformación geográfica y política con la que contamos. Entonces, bueno, vamos a tratar de qué trata esta semana 2. Vamos a hablar sobre las actividades integradoras 3 y 4, sobre el foro Aprendiendo y pues a dar continuidad a pues platicar sobre qué trata el proyecto integrador, además de las recomendaciones generales y resolver todas sus dudas. Pueden colocarlas en el chat y con mucho gusto las vamos resolviendo durante la sesión. Entonces, en esta semana 2, en la segunda unidad, el propósito pues está en poder reconocer causas y consecuencias de conflictos armados internacionales que ocurrieron el siglo pasado, el siglo XX, y que, como decíamos, pues nos llevaron a este orden que tenemos hoy día de un mundo dividido en países y con sistemas políticos, con ideologías políticas diferentes y con formas de legislar también diferentes, que todo esto viene de estas doctrinas y de estas ideologías que manejan, que tienen su origen en pues estos conflictos, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en las luchas por la independencia de estos países, de estos que se convirtieron en países, pero que eran colonias de aquellos países imperialistas de los que hablaron la semana pasada, lo que sucedía en América Latina en la segunda mitad del siglo XX y pues cómo es que desapareció la Unión Soviética. Entonces, esos son los temas que ustedes están revisando ya en esta segunda semana y sobre los cuales pues versan los trabajos, las actividades integradoras 3 y 4. Entonces, pues esta semana 2 inició ayer 17 de mayo y culminará el domingo 23 de mayo a las 23:55 horas y como vemos pues se compone únicamente de las dos actividades integradoras, la 3 y la 4. No tenemos actividad socioemocional. Entonces, pues es una semana un poco más ligera. Y bueno, vamos a hablar de cuáles son esas actividades que hay que desarrollar. Si van teniendo inquietudes, por favor, me las van haciendo saber. La actividad 3 se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Para elaborarla, pues primero deben de consultar todos los recursos que aparecen ahora mismo en pantalla. La Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, violencia y genocidio judío, desplazados y refugiados, bombas atómicas en Japón, fundación de la Organización de las Naciones Unidas, Guerra Fría, Muro de Berlín y el mundo unipolar. Luego de que hayan revisado los recursos, que hayan tomado nota, pues entonces podrán dar inicio ya al desarrollo de su actividad. Y la actividad se compone de varios elementos, entonces vamos a ir revisándolos uno por uno. Primero, deben de diseñar una línea del tiempo. Una línea del tiempo que incluya, sí o sí, la Segunda Guerra Mundial,
Es decir, su línea del tiempo debe de iniciar hacia 1931 con sus antecedentes, venir marcada en la línea del tiempo el 1 de septiembre de 1939, que fue cuando dio inicio, y marcar el final hacia 1945. Debe también de incluir su línea del tiempo la fecha de 1946, que fue donde sucedió la Guerra Fría, y la fecha de 1991, que fue la caída del muro de Berlín. Entonces, su línea del tiempo debe de contener estos acontecimientos y, por supuesto, entre todas estas fechas, pues ocurrieron otras situaciones que también pueden ustedes incluir, pero la línea del tiempo que ustedes desarrollen debe de contener estas fechas clave. En cuanto a las líneas del tiempo, pues seguramente ustedes ya han realizado en algún módulo anterior una línea del tiempo eh, que nos permite pues localizar hechos, acontecimientos y poder observarlos de una manera visual para pues poder entender qué sucedió primero, qué sucedió después, qué sucedió al final. Si entre un acontecimiento y otro hubieron sucesos que sucedieron ahí de manera simultánea o qué relación tiene un acontecimiento con otro, de manera que pues podamos comprender el inicio y el desarrollo histórico. Las líneas del tiempo pues llevan las fechas importantes, las fechas en las que queremos hacer énfasis, eh, por supuesto, una breve descripción, una breve explicación de qué suceso es el que estamos marcando en la línea del tiempo y alguna imagen representativa, una imagen alusiva a ese acontecimiento, de forma tal que pues sea un recurso también visual. Las líneas del tiempo, bueno, pues se pueden llevar a cabo en aplicaciones que ya vienen con plantillas y bueno, son únicamente para que las vayamos editando. Patti pregunta si hay un máximo de eventos para la línea del tiempo o un mínimo. Hay un mínimo y el mínimo es el que ya les he mencionado. Las fechas puntuales que ya mencioné en la lámina anterior, esas son las que debe de contener la línea del tiempo, sí o sí. Y pues pueden ustedes añadir más acontecimientos perfectamente. Entonces les decía, pues pueden utilizar las plantillas que vienen en estas aplicaciones y bueno, ya solamente ir agregando, ir cambiando las fechas, ir agregando imágenes, descripciones y ya la tienen lista. O bien pueden ustedes hacer la suya en un PowerPoint, como por ejemplo hace un rato les hice llegar unas plantillas de PowerPoint justamente donde bueno, ya vienen unas líneas del tiempo que ustedes pueden editar por si desean utilizar alguna. También pueden utilizar una hoja de Excel, ¿no? Una hoja de cálculo donde pues las celdas las, las van coloreando y van elaborando como una especie de cronograma, pues eso también puede funcionar como una línea del tiempo. Es decir, que ustedes pueden utilizar las herramientas que tengan a mano. Yo quiero, a manera de ejemplo, mostrarles una línea del tiempo que tengo por aquí que pueda, pues, darles ideas. Esta línea del tiempo está realizada en presentaciones de diapositiva de Google. Eh, entonces, pues no se necesita tener Office, ¿verdad? Para utilizar las presentaciones de diapositivas de Google. Solamente con tener su cuenta de Google, pues ya con ello. Y entonces, bueno, se trata de unas flechitas que están ordenadas una con otra. Y bueno, ya después pues solamente vienen las fechas, los periodos históricos y las imágenes alusivas. En este caso, bueno, esta línea del tiempo, pues es una línea del tiempo que abarca periodos muy grandes, es decir, es toda la historia, ¿verdad? La historia de la humanidad en una sola línea del tiempo. Entonces, para que vean que es posible desarrollar esto. Por ejemplo, pues no aparece la prehistoria porque
pues la prehistoria, al no existir la escritura, pues no podemos mencionar acontecimientos con fechas específicas y además la prehistoria abarca un lapso de tiempo enorme, ¿verdad? Del año 4000 al 50.000 antes de Cristo, o sea, es un lapso de tiempo muy, muy grande. Pero una vez que aparece la escritura eh, en la humanidad, hacia el año 4000, pues ya se puede hablar de historia. Y entonces por eso ya aparece en la línea del tiempo ese momento, ese hecho histórico, la aparición de la escritura. Y esa época, la antigüedad, termina hacia el 476, cuando cae Constantinopla. Entonces, termina la antigüedad y empieza la Edad Media. Y en la Edad Media, pues nos vamos a encontrar con que en el año 800, por ejemplo, eh, el año 800 después de Cristo, nos encontramos con el feudalismo, que es un hecho importante, ¿verdad? La sociedad feudal y que dio paso a la aparición de los burgos, de profesiones, en fin, que es un momento importante de la historia. Y termina la Edad Media, dependiendo de diferentes historiadores, pues termina hacia 1453 con la caída del Imperio Romano, de, eh, el Imperio Romano hacia 1453, o hay otros historiadores que dicen que, bueno, la Edad Media más bien culmina hacia 1492 con el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo. Entonces, pues depende a quién le preguntemos, es cuando termina la Edad Media y comienza entonces la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna nos encontramos con acontecimientos importantes, el Renacimiento, ¿verdad? Acabar con el oscurantismo de la Edad Media para un nuevo renacer de las artes, de la medicina, de la ciencia, y aparece también un momento importante que es el de la Ilustración, cuando pues ya existe la imprenta y pueden crearse varios tomos, varias reimpresiones de libros, manuscritos y enciclopedia. Y entonces el conocimiento pues empieza a ser para todos y ya no solamente para unos cuantos, eh, que además tenían que ver con la iglesia y esto, bueno, pues ya el conocimiento es para todos y entonces ese es un acontecimiento importante. Y entonces también la Edad Moderna, unos historiadores pues mencionan que termina con la Revolución Francesa y ahí es cuando comienza la época contemporánea y otros manifiestan que termina la Edad Moderna para dar inicio a la contemporánea con la Revolución Industrial. Aquí es donde comienzan los temas que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Porque nosotros solo estamos viendo este pedacito pequeño de la historia, la época contemporánea. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo se puede armar una línea del tiempo de la historia. Eh, y entonces, bueno, si ustedes quieren armar una línea del tiempo aquí, pues solamente le dan clic en insertar diagrama y bueno, aparecen aquí del lado derecho diferentes diagramas, buscan el que dice cronología y ahí en los diagramas de cronología pues aparecen diferentes tipos de líneas del tiempo, como ven aquí a la derecha, en donde viene, bueno, la línea, las fechas, espacio para poner textos y bueno, que ustedes copien y peguen imágenes. Entonces, pues esta es una opción por si no tenemos Word, por si no queremos usar una aplicación, pues podemos utilizar presentaciones de Google para hacerla. Pablo dice, la línea del tiempo debe pegarse en el formato de Word o debemos juntarlo en un link compartido. Puede hacerlo de las dos maneras sin ningún problema porque las instrucciones de la actividad no solicitan un formato en sí. Entonces, puede usted hacer todas las actividades en un mismo formato de Word, ir pegándolo todo o pues poner ahí línea del tiempo y el enlace en donde se encuentra el recurso. Como usted guste, o hacer una presentación de PowerPoint y entonces en la primera diapositiva la portada, en la segunda diapositiva su línea del tiempo, ir armando su trabajo así, como usted guste, porque no la actividad no nos solicita un formato en donde llevarlo a cabo, entonces sí hay libertad para hacer esto.
Entonces, quisiera saber si tienen alguna inquietud sobre la línea del tiempo. Y como les digo, bueno, a través de su correo y a través del espacio de avisos, pues les hice llegar unas plantillas. También pueden usar alguna de esas. Eligen una que quieran, eliminan todas las demás y trabajan sobre una de esas plantillas. Está perfecto. O una de estas aplicaciones que, bueno, nos ofrecen ya un diseño así como de diseño gráfico, ¿no? Bien bonito. Ok, entonces esto es en cuanto a la línea del tiempo y les decía, por si alguien no tomó nota de lo mínimo que debe de contener, les dije la Segunda Guerra Mundial, la fecha de 1931, que son sus antecedentes, el inicio de la Segunda Guerra Mundial a 1939 y el fin de la Segunda Guerra Mundial 1945. La Guerra Fría 1946 y la caída del muro de Berlín 1991. Son los acontecimientos mínimos que debe de contener. Y ya, bueno, ustedes pueden entre esas fechas pues añadir otras situaciones y está perfecto. En esta misma tarea nos piden una otra parte, ¿no? Otro elemento de la tarea que es grabar un audio. Grabar un audio en el que puedan explicar cómo la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. El audio, pues pueden ustedes grabarlo con su celular o con una aplicación de su computadora donde tengan grabador de voz y grabar su audio, ¿verdad? Y luego subirlo ya grabado a alguna nube, a Google Drive o a Dropbox o a OneDrive, para que en el documento de la entrega de su tarea, pues compartan el enlace del audio. Esa es una manera. A veces puede ser que pues el audio pesa y es tardado el subir la grabación a la nube. eh, y entonces, bueno, hay otras opciones. Opciones como estas aplicaciones que he colocado aquí, que son Vocaroo y la extensión de Google que se llama Talk and Comment. A mí me gusta muchísimo más Vocaroo. Si ustedes escriben, voy a, a ponerlo por aquí, para que lo puedan ver. Mm, ahí está. Yo escribí en el buscador de Google la palabra Vocaroo con V y dos O's al final y pues me apareció, fue lo primero que me apareció esta, ¿no? Vocaroo.com. Y entonces ya está listo. Solamente tengo que dar clic en el micrófono y comenzar a hacer, a hablar, ¿no? Y aquí aparecen el tiempo en el que estoy hablando y entonces hago mi grabación. Me parece que permite grabar, hacer grabaciones de hasta 3 minutos. Entonces es un tiempo suficiente para argumentar cómo es que la Segunda Guerra Mundial repercutió. Una vez que yo haya terminado mi grabación, le doy clic a este botón que está mirándose, parpadeando, y ya me aparece. O sea, inmediatamente me aparece que tuve una grabación de 29 segundos. Si quiero escucharla, pues le doy clic y al comenzar ya se empieza a oír mi fea voz. Y si quiero compartirla con alguien, para que alguien la escuche, solamente le doy clic ahí donde dice guardar y compartir. E inmediatamente me aparece el enlace. Entonces solamente le doy copiar, ya dice que ya se copió en el portapapeles y ese enlace es el que pego en mi entrega de la tarea y ya. No tuve que guardar nada en mi celular, no tuve que guardar nada en mi computadora, se guarda la información, la grabación queda guardada ahí en la aplicación de Vocaroo, que tampoco tengo que descargarla. Entonces, pues es una aplicación en línea que a mí se me hace muy funcional, práctica, que no necesito memoria, no necesito subirla a una nube, no necesito nada. Si yo le comparto a alguien este enlace, se los voy a compartir aquí en el chat, eh, pues ustedes van a poder escucharla.
sin ningún problema. Entonces no va a haber problema de que su maestro, su maestra pueda escuchar su grabación, porque, o sea, con el enlace ya queda. Eh, y bueno, pues es un tip que les puede servir en otras asignaturas, ¿verdad? Por ejemplo, la de inglés que pide grabaciones de voz, bueno, pues funciona muy bien esta aplicación de Vocaroo para eso. Si no me gusta, pues le puedo dar clic aquí en nada. Si no me gusta, me salgo, vuelvo a ingresar a Vocaroo y le doy que quiero una nueva grabación, es decir, recargo la página, ahí está, ya no tengo nada y vuelvo a darle en el microfonito y grabo una segunda y copio ese segundo enlace y entonces hasta que me quede. Eh, no sé si tengan alguna duda de cómo funciona esta aplicación. La verdad es que está bien sencilla. A mí me gusta muchísimo. Y, pero bueno, es a elección de cada uno de ustedes. ¿Verdad que sí, Pati? Entonces, pues de eso se trata esta actividad de grabar el audio. Ahora bien, cuando vamos a elaborar un audio, pues antes de grabarnos hablando, es muy importante que hagamos un guión, ¿verdad? Para que, pues, posteriormente podamos hablar sin que se nos trabe la lengua, ¿no? Sin que se nos olvide lo que queríamos decir, sino que tengamos ya todo bien armado, bien redactado en un documento o en una nota en el celular o una captura de pantalla ahí en la compu o lo hayamos escrito así a mano en una hojita, pero que tengamos un guión, ¿no? Que sepamos exactamente qué es lo que queremos decir. Queremos decir que esta Segunda Guerra Mundial tuvo ciertas consecuencias, ciertos alcances y que esas consecuencias y esos alcances dieron pie, dieron origen, perdón, al mundo tal y como lo conocemos ahora. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues observamos que eh, estos, estos regímenes totalitarios, cuando hablamos de un régimen totalitario, nos estamos refiriendo a que una persona o un partido político somete a todos los ciudadanos de su país a su voluntad, que su voluntad, su capricho es ley y que se tiene que actuar tal y como ese gobernante decide y que aquel que esté en contra pues es desaparecido, es eliminado. Eh, Además, durante estos regímenes totalitarios, pues lo que se buscaba era el poder a través de, pues, hacerse de muchos territorios. Eh, de esta situación que conocimos como imperialismo, perdón, donde pues se invaden territorios para eh, pues acabar con sus recursos estratégicos, para utilizar a su mano de obra y para hacernos más ricos, ¿no? Era la manera que tenían estos gobernantes de crecer económicamente, de ser países ricos. Y pues sus acciones desencadenaron o desembocaron, mejor dicho, en acontecimientos como los que vemos en pantalla. Ataques a la población civil, que no la debía ni la temía, y entonces se destruyeron familias, se separaron familias, se destruyeron ciudades completas, se les eliminaron sus derechos y sus libertades a las personas, sus posesiones, eh, el lugar donde solían vivir, tienen que huir, tienen que sobrevivir, salvar su vida, salvar la vida de los suyos, escondiéndose. Bueno, situaciones terribles. Eh, como les digo, en estos regímenes totalitarios, como no se acepta quien esté en contra, quien tenga una opinión contraria, quien se reúna con otras personas, que haga grupos para, pues, hacer un poco más débil, en fin, pues entonces son buscados, eh, violentados
interrogados, con golpes, con torturas, desaparecidos. Las personas que acuden a hacer la guerra, pues violentan los derechos de la población civil, de los más débiles, y entonces dañan a las personas con violaciones, con pues estas situaciones que vemos aquí, esclavitud sexual, mutilación genital. Es de todos conocidos, pues, estas situaciones de experimentos biológicos que ocurrieron durante el nazismo con prisioneros. Eh, Estos prisioneros de guerra, o estas personas que son apartadas de su realidad porque son consideradas nada, eh, pues se juega con ellos, con su salud, con su vida, eh, llevando a cabo con ellos cosas atroces. Los países que están en guerra, pues para asegurar el éxito, utilizan armas que dañan a la población civil, sí, pero además dañan a la humanidad durante años después, ¿no? A través de estas situaciones de envenenamiento por radiación y el uso de la bomba atómica. Eh, en estos campos de concentración donde están las personas, pues se someten a las personas a trabajos forzados, a pasar hacinamiento, unas condiciones deplorables para la vida, hambre, frío, se asesinan prisioneros todos los días, cientos de ellos, se les niega la atención médica. Todas estas situaciones ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial y ocurrieron también durante las dictaduras en América Latina, que es uno de los temas que se ven en esta semana 2. Y entonces, bueno, esto no puede ocurrir nuevamente, nos deja pues enseñanzas, ¿verdad? Eh, y entonces, pues a raíz de esta Segunda Guerra Mundial aparece la Organización de las Naciones Unidas, que inicia como la Sociedad de las Naciones, eh, y que lo que busca, pues, es garantizar que nadie vuelva a sufrir ninguna de estas vejaciones, que no puedan permitirse eh, estas situaciones. Y entonces, de la Organización de las Naciones Unidas nacen eh, organismos que forman parte de ella, como todos los que vemos en pantalla, la Organización Internacional del Trabajo. Si recordamos, bueno, pues había un trabajo precario, eh, una gran cantidad de horas de trabajo sin descanso, el trabajo infantil, pues todo esto tiene que regularse para que pues pueda existir calidad de vida, para que pueda existir educación, que los niños puedan ser tomados en consideración como lo son, como niños y protegidos, como lo más importante para la humanidad. Bueno, y entonces pues aparece también la UNICEF, que también protege a la infancia. Aparecen organismos que buscan la reconstrucción de estas naciones que fueron destruidas. Y entonces aparece el grupo del Banco Mundial, que lo forman el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y varios organismos, 5 organismos que forman parte del grupo del Banco Mundial y que buscan primero la reconstrucción de las naciones dañadas a través de ofrecerles financiamiento para que puedan salir adelante. Y después, bueno, como un banco al que se pueden acercar las naciones para obtener financiamiento en proyectos para su desarrollo. Si un país requiere mejorar su infraestructura o requiere mejorar su educación o requiere mejorar la administración pública o la salud, pues acude a estos organismos para obtener financiamiento. Pero pues no son hermanas de la caridad, ofrecen este financiamiento con intereses y además pues se tienen que cumplir con las recomendaciones que ellos emitan, ¿verdad? Si te dicen necesitas reformar la educación permitiendo que se abran muchas escuelas privadas, pues
el país tiene que cumplir y entonces cada vez hay menos universidades públicas y cada vez hay más universidades de paga. O si te dicen, pues tiene que, ya no es suficiente con la alfabetización para que tu nación salga adelante, sino que se requiere eh, que la educación obligatoria sea hasta la preparatoria. Ah, bueno, entonces tú como país tienes que cumplir y tienes que abrir eh, más escuelas preparatorias para que pues las personas tengan acceso a este nivel educativo porque estos organismos internacionales lo están solicitando. Y en base a esas, a respetar esas recomendaciones, pues es que está sometido el conseguir o no financiamiento actualmente. Tenemos también a la Organización Mundial de la Salud, que actualmente pues la tenemos muy en boca, ¿verdad? Porque pues es un organismo que está comprometido con la salud global y entonces pues realiza estudios para mejorar los sistemas sanitarios de los países, para hacer recomendaciones a los países sobre cómo tratar determinada enfermedad, cómo tratar determinado virus, eh, y bueno, pues ha emitido recomendaciones importantes ahora mismo en cuanto al coronavirus. La UNESCO que, pues, por ejemplo, protege los edificios, ¿no? Los bienes culturales, materiales e inmateriales de la humanidad, eh, para que pues no se pierda, ¿verdad? Eso que nos da forma, eso que nos hace únicos, nuestra historia, que pueda permanecer y que puedan disfrutar de ella las generaciones venideras, que sepamos de dónde venimos, eh, pues existe este organismo también para esto. ¿Por qué? Bueno, justamente porque durante la Segunda Guerra Mundial se destruyeron lugares históricos importantes y obras de arte, gran cantidad de obras de arte. Y entonces, bueno, los países que, que ahora forman parte de, de los organismos internacionales, pues tienen que garantizar que están cuidando estos bienes materiales e inmateriales que forman parte del patrimonio de la humanidad completa. Tenemos también la Agencia de la ONU para los Refugiados, eh, en donde pues se busca justamente que no se repita el que las familias pues tengan que ser separadas, por ejemplo, por un muro, como el muro de Berlín, eh, o que pues si tienes que huir de la nación que te vio nacer y crecer, puedas hacerlo eh, y tengas pues garantizados ciertos derechos. Y entonces, pues esta agencia ofrece alimentos, medicamentos a los refugiados, ¿verdad? En la actualidad, pues existen personas de, de países de Medio Oriente, de países de África, que huyen de la guerrilla, que huyen de los conflictos armados, que cruzan el Mediterráneo, llegan a Francia, llegan a Grecia, llegan a España, y entonces pues se les habilitan lugares en los que puedan tener pues un techo, comida, eh, actividades, pues para que si están refugiados pues lo estén y además de una manera digna. Entonces, pues de este tipo son las consecuencias que ha dejado esto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ay, así es como la Segunda Guerra Mundial ha repercutido en la conformación del mundo actual. Eh, y entonces, bueno, pues más o menos con lo que les he comentado y lo que ustedes, por supuesto, analicen en los recursos de la semana, pues van a poder armar su guión para que luego, bueno, ya que tengan bien determinado qué es lo que van a decir, pues puedan grabar su audio y lo anexen a su tarea. Recuerden, pues van a anexar el enlace al audio para que su maestra lo pueda escuchar. Eh, y el tercer elemento que debe de contener esta tarea, la tarea 3, la actividad integradora 3, es un cuadro comparativo.
un cuadro comparativo en el que hablemos de Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Comparar a estas naciones en el periodo de la Guerra Fría. Y entonces, pues poder analizar por qué se pelearon en esta Guerra Fría. No fue una guerra, no fue un conflicto armado, por eso es llamado frío, ¿verdad? Porque fue un conflicto de ideologías, de lucha de quién es el primero, quién es el que tiene la mejor tecnología, quién es el que influye más en otras naciones a través de su ideología política, uno en el capitalismo, otro en el comunismo, pues cómo, cómo es que son diferentes. De eso se trata esta tabla comparativa, de que ustedes puedan pues demostrar que comprendieron cuál era el papel de Estados Unidos y cuál era el papel de la URSS durante ese periodo de la Guerra Fría. Y entonces, en su cuadro comparativo, pues deben de hablar de cuál era la ideología de Estados Unidos y cuál era la ideología de la Unión Soviética, que son contrarias. ¿Cuál era el sistema económico que se mantiene en Estados Unidos y cuál era el sistema económico que se utilizaba en la Unión Soviética? ¿Cuáles fueron los avances científicos y los avances tecnológicos en ese periodo de Estados Unidos y de la Unión? ¿Cuáles fueron los organismos internacionales que crearon? Cada una de estas naciones creó un organismo internacional. Entonces, que lo mencionen. Si crearon algún acuerdo, si crearon algún pacto, pues también que lo coloquen en su tabla. Y finalmente, ¿cuál fue el papel de cada uno de ellos ante el conflicto de Afganistán? ¿A quién apoyaba cada uno? ¿Para qué? Entonces, este es el tercer y último elemento de la actividad integradora 3. Como vimos, entonces se requiere de una línea del tiempo, un audio y una tabla comparativa. Y con eso ya está listo. Decíamos hace ratito en el documento, bueno, pueden poner en la primera hoja la portada, en la segunda hoja la línea del tiempo, en la tercera hoja el enlace al audio, allí mismo la tabla comparativa y en la siguiente hoja las referencias bibliográficas que hayan consultado para desarrollar estas tres actividades y subirlo al apartado de la tarea 3 con la nomenclatura requerida. Voy a ver si hay inquietudes en el chat, porque estoy aquí explicando, ya no vi el chat. Roberto dice, ¿algún máximo de tiempo en el audio? No, la actividad no solicita máximos ni mínimos de tiempo en el audio, con que pueda argumentar cuál fue el impacto de esa Segunda Guerra Mundial en el mundo actual, con eso va a tener. Pablo le contesta que debe durar menos de 3 minutos. No hay un tiempo determinado, puede durar minuto y medio, 2 minutos, 5 minutos. Dice Pablo, también en la actividad integradora 13, ajá, sí, lo acabo de comentar, vamos a hacer, es el último elemento de esa actividad integradora 3, el cuadro comparativo. Fidencio dice, la tabla comparativa la vamos a diseñar nosotros, claro, tiene usted que hacer su cuadro comparativo. Ok, entonces eso es lo que se debe de llevar a cabo en la actividad integradora 3, son los 3 elementos que debe de contener. Revisen su rúbrica por si tienen alguna inquietud. Acuérdense de usar la rúbrica como un checklist para decir si cumplo con esto, si cumplo con aquello, si cumplo con lo tercero, listo, ya voy a tener 10. Y recuerden que la rúbrica tiene un apartado para revisar la ortografía, entonces hay que revisar la ortografía siempre antes del envío. Ahora vamos a hablar de la actividad integradora 4, que se llama Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Para llevar a cabo esta actividad, se sugiere que lean y que revisen los recursos que vienen aquí en pantalla. Descolonización en África y Asia, Tercer Mundo y dictaduras en América Latina. Ya que hayan revisado y tomado nota de estos 3 recursos, entonces ya pueden empezar a desarrollar su actividad. La actividad se compone de lo siguiente. Primero, elaborar un escrito de una cuartilla, es decir, de una página.
sobre la descolonización de Asia y África. Entonces, en su escrito, pues van a mencionar cuáles son los países que se vieron involucrados, cómo es que se llevó a cabo la descolonización, cuál era la ideología y cuáles fueron las consecuencias. Recordemos que las potencias mundiales colonizaron países, bueno, colonizaron lugares en Asia y en África. Y entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial ocurrió y los mandatarios, los políticos y ejército, los ejércitos pues estaban concentrados en esa guerra, pues estos lugares en Asia y en África dijeron es nuestra oportunidad para ya no ser colonizados por ellos, dominados por ellos. Vamos a independizarnos. Y entonces, pues sobre esto es de lo que tiene que hablar su escrito. Recuerden que es con sus propias palabras, que ustedes hayan leído este recurso de descolonización en África y Asia y que hayan entendido pues cuáles fueron las razones, qué fue lo que motivó a estos países para independizarse, para convertirse en países. ¿Y por qué razón? Pues actualmente muchos de ellos son, bueno, en los recursos para la época, pues mencionaban que eran conocidos como los países tercermundistas, ¿verdad? Los países pobres. Eh, pero, pues es un nombre que es despectivo. El decir que perteneces al tercer mundo, pues suena despectivo. Y entonces ahora los países estamos divididos en países desarrollados, que son los más ricos, y países en desarrollo, que son los más pobres. Ya no nos llaman tercermundistas, ¿verdad? Eh, pero en ese momento, pues sí era conocido como el tercer mundo. Entonces, pues de ahí comprendemos por qué estos países que fueron colonizados, eh, pues son los países pobres del mundo. Eh, entonces, bueno, ese es el primer elemento que debe contener esta actividad integrada 4. Recuerden, una cuartilla es una página y debe de ser en un tamaño de letra 12, no 14, no 16, es decir, no unas letras muy grandes, porque pensemos que pues mientras más grande sea la letra ya voy a llenar la hoja, porque bueno, cuando se revisa se reduce el tamaño y bueno, se ve si se cumplió o no con este criterio de haber escrito una cuartilla. Eh, y bueno, en los ambientes académicos, pues el tamaño de letra que se usa para los escritos, para los ensayos, para los resúmenes, pues es un tamaño de letra 12. Eso es importante. El segundo elemento que debe de contener esta tarea es otro cuadro comparativo, pero en este caso es un cuadro comparativo sobre dos dictaduras o dos revoluciones ocurridas en América Latina. Aquí es importante mencionar que se trata de dictaduras o revoluciones que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX, porque a veces colocan a la Revolución Mexicana en este cuadro comparativo y la Revolución Mexicana no ocurrió a la par que la Revolución Cubana o que las dictaduras en Perú, en El Salvador, o sea, fue mucho antes en el tiempo, entonces no se compara, no tiene criterios de comparación porque es más antigua. Entonces hay que elegir de entre las dictaduras que aparecen en los recursos, ¿verdad? Eh, las dictaduras de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, Ecuador, Cuba, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Brasil. Todas estas dictaduras tienen elementos comparables, por eso es el objetivo de esta actividad. Tienen elementos que son comparables, es decir, tienen un dictador que por lo general pues proviene del ejército eh, y además de haber un dictador pues hay una figura que
que resulta pues una persona que impone sus ideales y que motiva a que el pueblo pues ya no esté sometido ante estos dictadores y entonces pues se le llama un jefe revolucionario. Entonces por eso es que es el porqué de este cuadro comparativo, que comparemos estas dictaduras de América Latina sin incluir a la Revolución Mexicana porque son dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces que coloquemos el nombre del país, el nombre de la figura que era el dictador, el nombre del jefe revolucionario que se puso en contra de ese dictador, cuál fue el periodo, ¿no?, de fechas que abarcó esa dictadura, cuáles fueron sus antecedentes, o sea, cómo inició y cuáles fueron las consecuencias de pues la caída de ese régimen dictatorial. ¿Qué fue lo que se ocasionó? Bueno, pues muertes, desapariciones, todo esto que mencionamos en la tablita hace rato, violaciones, ¿se acuerdan? Esclavitud, desapariciones, asesinato sistemático de personas en sótanos, en estadios, en escuelas, de jóvenes, una cosa terrible. Entonces, que, que de eso trata esta actividad, que ustedes puedan explicar dos de estas dictaduras a través de un cuadro comparativo. Y el tercer y último elemento de esta actividad es una conclusión de por lo menos 5 renglones sobre las similitudes, o sea, luego de que ustedes ya hayan elegido dos dictaduras y las hayan comparado en ese cuadro, bueno, luego en 5 rengloncitos que hablen qué fue lo que encontraron que se parecía entre esas dos dictaduras que analizaron en su tabla y con eso está lista la actividad 3. Quisiera saber si hay alguna inquietud. Muchas gracias por responder. Y entonces, pues con eso finalizamos con las dos actividades que hay que entregar en esta semana 2. Además de eso, bueno, pues hay que seguir participando en el foro aprendiendo. Recuerden que es importante entrar a este foro, participar en él, revisar lo que los demás escriben. ¿Por qué? Porque es muy útil para el desarrollo del proyecto integrador. De ahí van a poder obtener grandes ideas para ir desarrollando su proyecto integrador. El foro aprendiendo de esta semana 2, pues se refiere justamente a estos temas. ¿Qué fue lo que motivó que se dieran los actos de violencia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideran ustedes que las razones de estos dictadores eran válidas? ¿Piensan que además del holocausto nazi ha existido un evento violento que sea de esa misma magnitud? ¿Cuál? ¿Creen que en la actualidad haya gobiernos que puedan compararse con las dictaduras de Latinoamérica de la segunda mitad del siglo XX? Tenemos un caso ahorita que está sonando, ¿verdad? En Latinoamérica, terrible, con jóvenes, con padres de familia, con trabajadores que están siendo violentados, desaparecidos, lastimados por no aceptar un régimen. Entonces, pues pueden platicar de esto en el foro. ¿Y qué organizaciones conocen ustedes que luchen por evitar sucesos como estos? Entonces, bueno, pues que puedan participar ahí en el foro aprendiendo, ya saben, ese foro pues no se califica, pero sí lo contabiliza la plataforma como parte de su participación individual, entonces sí es importante que ingresen a él, que lean lo que pusieron sus compañeros, que les respondan, que amplíen la información, que si encuentran una noticia, pues puedan compartirla, un sitio web que quieran ustedes también compartir para profundizar, o si tienen alguna duda en cuanto a alguna actividad, bueno, también pueden colocarla ahí en el foro para que podamos responderla, ya sea que algún compañero tenga la respuesta o que su profesor pueda responderle. Eh, Pablo dice, ¿tendrá en formato Word una carátula módulo 10? No, Pablo, no cuento con alguna carátula, no he elaborado ninguna.
Am, entonces, bueno, esto es en cuanto a ese foro aprendiendo, qué es lo que podemos encontrar ahí, eh, cómo podemos participar en él. La verdad es interesante y les digo, luego ingresen a estos foros para que puedan recuperar información para el desarrollo de su proyecto integrador. Recuerden que el proyecto integrador va a ser un ensayo. Y entonces en el ensayo, pues ustedes van a escribir sus reflexiones, sus opiniones, sus argumentos sobre estas etapas de la historia que están analizando. Entonces, y que ese ensayo debe de ser de 5 páginas, de 5 cuartillas. Entonces, sí vale mucho la pena que revisen eh, estos foros aprendiendo para que puedan rescatar de ahí ideas que les sean útiles para hacer su proyecto integrador. Por ejemplo, eh, coloqué un mensaje de cierre del foro Aprendiendo Uno, donde pues les di algunos elementos más, aparte de los que ustedes comentaron en el foro, pues les coloqué ahí unos elementos más que seguro les pueden ser de utilidad para lo de su ensayo. Entonces, de verdad, entren a esos foros aprendiendo para que recuperen datos. Recuerden que el proyecto integrador va a ser un ensayo sobre la Segunda Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, caída del muro de Berlín y el papel de México en la actualidad en cuanto a desafíos internacionales y en cuanto a la sociedad del conocimiento. Um, y las recomendaciones de siempre, pues es que revisen por favor la ortografía de sus textos antes de llevar a cabo la entrega para que no se les penalice ni un puntito por eso, que le coloquen una portada con sus datos como autor a sus entregas, que coloquen siempre las referencias bibliográficas, eso también viene en la rúbrica, se califica, deben de contar con referencias bibliográficas sus entregas. Y por supuesto que evitemos ante todo copiar y pegar información, siempre pongan lo que piensan, lo que opinan, lo que entendieron, lo que consideran, de acuerdo a lo que han leído, por supuesto, pero que sea trabajos originales, 100%. Y por supuesto que revisen las rúbricas para que no haya lugar a duda de pues, por qué la calificación. Y entonces, si no tienen ustedes inquietudes con respecto a los temas de las tareas de esta semana 2, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en esta sesión. Tenemos una cita el martes próximo para una sesión de semana 3 y pues estoy a sus órdenes a través del mensajero del aula o de mi correo electrónico, con mucho gusto para apoyarles. Solo reviso si hay alguna inquietud aquí en el chat. Pablo dice que agradece las atenciones, es interesante. Claro, los puntos a desarrollar. Ay, eres muy amable, Pablo. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos. Que descansen, que tengan una noche excelente. Cuídense muchísimo, por favor. No hay que bajar la guardia. Bye.